Buenas Buenas tardes. tardes. Les saluda la doctora Flor Mediano Bazán, asistente de ginecología del Hospital Sonlis N. Sáenz, del Hospital de Policía. Mi clase no baja, entonces voy a compartir pantalla, ¿ya? Ya. ¿Se ve la pantalla? ¿Me confirman, por favor? Sí se ve, doctora. Ya, gracias. Entonces, el tema de hoy, quiero ver si está grabado. Es isoinmunización RH y ABO. Entonces, vamos a ver lo que es lo que es el grupo y factor, como llamamos, ¿no? Entonces, vamos a definir unos términos, ¿no? Entonces, esto tiene que ver con la incompatibilidad eritrocitaria, ¿no? ¿No? Este término corresponde a la presencia de antígenos en el glóbulo rojo fetal, que no están presentes en el eritrocito materno. Esto supone un estado de susceptibilidad en el cual se puede desencadenar una respuesta inmune en el sistema hematológico materno, ¿no? Y incompatibilidad de RH gestantes, que son RH negativo, con el producto de su gestación RH positivo. Isoinmunización o alinmunización es la presencia de anticuerpos, ¿no?, maternos generados como respuesta frente a antígenos presentes en los hematíes fetales. Entonces eso es lo que puede dar una serie de complicaciones para el feto, ¿no? Y el sistema ABO y factor RH, ¿no?, a la hora de dar o recibir, entonces todo esto engloba lo que es el sistema ABO y el factor RH, ¿no? A la hora de dar o recibir donaciones de órganos o transfusiones de sangre, el grupo sanguíneo de cada individuo cobra una vital importancia, ya que los anticuerpos que circulan por el organismo, en el plasma, pueden atacar las células sanguíneas si estas no son reconocidas como propias, ¿no? Entonces, el grupo sanguíneo se basa en la presencia o ausencia de ciertos antígenos que se encuentran en la superficie de los hematíes, pero también es importante tener en cuenta los anticuerpos que circulan en el plasma sanguíneo y que son los que permiten reconocer dichas células como propias. Estos anticuerpos son producidos de forma automática según los antígenos que presentan los hematíes, ¿no? Entonces, esto todo nos lleva, todo parte de los eritrocitos, ¿no?, que expresan en su membrana diferentes moléculas, ¿no?, los cuales nos van a dar los diferentes tipos sanguíneos. Ustedes ya saben qué tipos sanguíneos hay, ¿no? A ver, dígame qué tipo de sanguíneo tenemos. Habrán escuchado, no habrán tenido familiares, digo, oye, dona sangre, oye, qué tipo de sangre eres. Sí habrán escuchado, ¿no? Sí, doctora. O positivos, ¿Qué más. La mayoría son O positivos, ¿no? Pero hay otros tipos sanguíneos, ¿no? ¿No? Entonces, basándonos a cómo que comenzó esto, ¿no? Una breve historia, ¿no? Eh,
Karl Landstein, médico austriaco, ¿no? Analizó la sangre de un total de 22 personas, incluyendo la suya y la de 5 colaboradores, ¿no? De su laboratorio, ¿no? Llegó así a descubrir 3 tipos distintos de hematíes, denominados A, B y O, ¿no? Estos hallazgos los realizó en Viena, ya en 1901. 2 años más tarde, sus 2 discípulos suyos, Alfredo de Castellano y Adriano Stuhl, descubren un cuarto grupo, ¿no? al que llaman AB, ¿no? Entonces, existen principalmente 2 tipos de proteínas que determinan el tipo de sangre, cuáles son el A y B, cuya presencia o ausencia da lugar a 4 grupos sanguíneos: A, B, AB y O. Esos son los grupos sanguíneos que tenemos. Hay más personas que tienen el grupo O, pero también hay un grupo de personas que tienen grupo A, grupo B y un grupo muy escaso que tiene grupo AB, ¿no? Otro tipo de moléculas presentes en la membrana de los hematíes dan lugar a diversos sistemas sanguíneos, ¿no? Que ya ellos son otros tipos, ¿no? Que son el Lewis, el Daphne, Kell, Kick, etc., ¿no? Y ahora vamos a pasar, ya tenemos ¿cuántos grupos sanguíneos tenemos? 4, doctora. 4, ¿no? Que es el A, el grupo B, el grupo AB y el grupo O. Entonces ahora vamos a pasar el factor RH, ¿no? Que me quiere decir si es positivo o negativo, ¿no? Entonces igual, retrocedemos un poco. En el año 1940 se detecta la existencia de un nuevo antígeno en la membrana de los hematíes de la mayoría de la población. Este antígeno es llamado RH o antígeno D, y las primeras investigaciones se lo llevaron a cabo experimentando con un simio del tipo Macacus rexus. El RH es otra proteína que sí está presente en la superficie del glóbulo rojo, pero RH positivo, y si está ausente es RH negativo. Entonces el RH es otra proteína que se encuentra en la superficie de los hematíes de la mayoría de la población, 85%. En el sistema RH, mayor de 50 son antígenos. Y de estos antígenos te completan 6 antígenos que te determinan la mayoría de los fenotipos, que pueden ser D, DET, CC y EE, ¿no? El antígeno D es el más inmunógeno y determina a las personas RH. El gen RH positivo es dominante, incluso cuando se junta con un RH negativo, el positivo prevalece. Entonces tenemos ejemplos: personas que pueden tener genes positivo y el factor de la sangre será positivo. Estas otras personas que pueden tener genes positivo y negativo, pero como el positivo predomina, entonces el factor de la sangre será positivo. Pero también pueden haber personas que tienen genes negativo, entonces el factor del RH será negativo, ¿no? Igualito como acá, ¿no? Si el padre, ¿no? Tiene genes, ¿no? Que puede tener genes positivos, ¿no? Y con la madre positivo, el hijo, ¿cómo sale? Positivo, ¿ya? Y si puede tener genes, están viendo mi flechita, ¿no? Sí, doctora, sí se ve. Entonces si sale genes negativo, el padre, y la madre genes negativo, ¿cómo sale el hijo? RH Negativo. Negativo, doctor. negativo, ¿no? Entonces recuerden que el gen positivo es el que prevalece, ¿no? Entonces, en toda la unión sale positivo y ya la unión de dos genes negativos sale negativo, ¿no? Entonces, comencemos. Entonces, cuando tenemos el papá y la mamá son genes, puede ser negativo positivo, ¿no? Entonces, puede que sus hijos salgan positivo,
RH positivo, ¿ya? Igual acá RH positivo y RH negativo, RH, ¿no? Negativo, ¿no? Un 33%, ¿no? Pero ¿qué pasa que si el papá tiene genes positivo, positivo y la mamá tiene negativo, negativo? Entonces ahí hay problema. Entonces vemos que el hijo puede tener, ¿qué predomina más? ¿Qué predomina más? ¿Qué gen predomina más? El positivo. Positivo. El positivo. Entonces el hijo va a ser positivo, pero la mamá es negativo. Ahí es el problema, ¿no? En el factor RH. ¿Qué pasa si el papá es RH negativo y la mamá es positivo, ¿no? Entonces, ¿cómo puede salir el hijo? El hijo puede ser positivo o puede ser negativo, ¿no? Un 50%, ¿no? 50%. Y cuando son los dos son RH negativos, no hay ningún problema, ¿no? No hay una dificultad, ¿no? ¿Ya? Se denominan RH positivo los hematíes que son aglutinados por este anticuerpo y tienen por tanto el antígeno RH en la superficie. Se denominan RH negativos los que son aglutinados y por tanto no poseen el antígeno RH en la superficie. Este factor se encuentra en la sangre del 85% de las personas que se denominan RH positivos, mientras el 15% restante que carece de este factor se denomina RH negativo, que ya lo he dicho. De esta forma, una persona debe tener un grupo sanguíneo formado por la proteína A y B, o las dos o ninguna, ¿no? Y además será un RH positivo o negativo. Acá tenemos los 4 grupos de sangre, AB y O, ¿no? Entonces, el factor A tiene un antígeno, que es el mismo, el antígeno A, pero tiene un anticuerpo, ¿no? Que es el anti-B. El grupo B tiene un antígeno que es el B, tiene un anticuerpo que es el anti-A. Y si es factor AB, ¿no? Tiene también los dos antígenos, tiene antígeno A, tiene el antígeno B, pero no tiene anticuerpos, ¿no? En cambio, el grupo O, ¿ya? No tiene antígeno, ¿ya? Son antígenos, pero sí puede tener anticuerpos. Tiene el anticuerpo A y el anticuerpo B. Entonces, tenemos los grupos sanguíneos, ¿no? A, B y O. Entonces, en la membrana, ¿no? Del grupo A es el antígeno A. El grupo B, el antígeno B. El grupo AB, antígeno A y B, y el O no tiene antígeno, ¿ya? En el plasma es el anti-B, en el grupo A, en el grupo B es el anti-A, ya son los anticuerpos. En el grupo AB no tiene anticuerpos, en cambio el grupo O sí tiene anticuerpos A y tiene anticuerpos B. Entonces, ¿qué pasa? Que si el factor AB es positivo, ¿no? Normalmente es positivo, en la membrana es el antígeno D. En el plasma no tiene anticuerpos. Cuando es negativo, no tiene antígeno y en el plasma es el anti-D. Entonces, quién puede donar y quién puede recibir, ¿no? Entonces, cuando tienen algún familiar y le puede decir, ¿no? Y cada uno se pregunta, ¿qué tipo de sangre soy? ¿Le puedo donar a mi familiar? ¿No? Si tienes un grupo AB, ¿no? Positivo, ¿no? Entonces, cualquier grupo de sangre, cualquier individuo del grupo puede donar. El AB positivo, el AB negativo, el AB positivo, el A negativo, el B positivo, el B negativo, el O, que es el universal, y el O negativo, ¿ya? Pero ¿qué pasa si tu paciente o tu familiar tiene grupo AB negativo? ¿Quiénes pueden donar? ¿No? El mismo tipo de sangre, tiene un grupo de factor AB negativo, también puede donar el que tenga el grupo y factor AB, A negativo, ¿ya?
el B negativo, ellos también pueden donar, y el O negativo. ¿Ya? ¿Qué pasa si tu familiar tiene A positivo? Igualito. ¿Va a donar el mismo tipo de sangre? No. El A positivo, ¿ya? El A negativo, el O positivo, que es universal, y lo negativo, ¿ya? Y así, ¿no? Cuando tu familiar tiene, o algún donante tiene, algún paciente tiene A negativo, igual, A el mismo grupo y el O negativo, ¿no? Igualito acá, cuando es el B positivo, ¿no? El B positivo grupo, el B negativo, O positivo y O negativo, ¿ya? Es por eso que cada vez que nosotros tenemos pacientes y hay veces nos falta, ya sea heridos de bala, que vienen ensangrentados, entonces necesitan, y son un tipo de sangre que son bien escasas, entonces por eso que te digo, no, tienes que conseguir donantes de tal, ¿no? Bien de su grupo, de su mismo grupo factor o de tales, ¿no? Por ejemplo, si tienes, por ejemplo, que si tengas un grupo O negativo, se está desangrando y necesita paquetes globulares. Entonces, ¿cuál es quiénes pueden donar? Que tengan qué grupo, viendo este cuadro. Negativo, doctora. O negativo, ¿no? Por eso que dice que los pacientes que tienen O negativo son bien escasos en conseguir, ¿no? Son de su mismo factor, ¿no? O negativo, ¿no? Entonces, hasta ahí ya como que ya se han dado cuenta, ¿no? De dónde parte, ¿no? La inmunización materna fetal, ¿no? Entonces, algunas definiciones: inmunización, desarrollo de anticuerpos contra antígenos, eso es lo que quiere decir inmunización, pero isoinmunización viene a ser el desarrollo de anticuerpos contra antígenos de la misma especie. Y ahora vamos a ver, pues isoinmunización materna y fetal, desarrollo de anticuerpos contra antígenos, anticuerpos maternos contra antígenos fetales, ¿no? Entonces, la isoinmunización es una complicación producida por una incompatibilidad sanguínea entre la madre y el feto que puede ser causada por diversos antígenos presentes en las membranas de los eritrocitos fetales, ya sea del grupo ABO o del grupo RH, ¿no? Como estaba diciendo. Entonces, la importancia de la inmunización radica en el riesgo que supone principalmente para el feto y recién nacido, ¿no? Pudiendo desencadenar una anemia grave, ya sea en el feto, un hidrofetalis en el feto que lo puede llevar a la muerte, ¿no? O a un periodo natal, cuando ya nació, a una enfermedad hemolítica que es grave e influencia notablemente en la mortalidad perinatal. Pues eso es lo que puede provocar. Entonces, siempre deriva, ¿no? Entonces, puede haber falla, lo que es el factor RH positivo, negativo, ¿no? ¿Qué puede causar? La causa más común de inmunización es incompatibilidad materno-fetal más severa y gran poder antigénico. También puede haber en el sistema ABO, que se encuentra materno-fetal más frecuente, 66%, no es tan grave como la inmunización RH, ¿ya? Hay una enfermedad benigna, puede causar una anemia leve y poca especificidad antígena ABO. Y otro sistema, lo que es el sistema LEGO y otros, incompatibilidad muy atípica, no hay significancia clínica y hay veces no se dan cuenta, ¿no? Que tiene esa dificultad. Y es porque los anticuerpos produce anticuerpos inmunolina M. Entonces, ¿cuál es el objetivo, ¿no? De saber sobre esta enfermedad? Reconocer las características clínicas de manejo y de tratamiento de inmunización materno-fetal, o sea, salvar a lo que es el feto, ¿no? Estimular las conductas preventivas para evitar el desarrollo de esta enfermedad, ¿no? Entonces, lo que nosotros vamos a ver, incompatibilidad ABO, incompatibilidad RH y otros antígenos irregulares y atípicos, ¿no? Entonces,
Normalmente la distribución de grupos sanguíneos en la población no es uniforme, ¿no? El O es el más común, ¿no? Que es 69.5%, el A 22.2%, el B 7.1% y el AB que es infrecuente, ¿no? Un 1%, ¿no? Potencialmente el 20-25% de los embarazos están en peligro de experimentar incompatibilidad. La incidencia de enfermedad hemolítica de recién nacido por un RH es un caso por 1000 nacidos vivos. En el Perú, en el 2012, Leiva, solo el 1% de peruanos pertenece al grupo sanguíneo RH negativo. En el Perú, el Coordinador Nacional del Programa Nacional de Hematoterapia y Banco de Sangre del Ministerio de Salud revela esta información ya que estaría demorando la atención de urgencias y emergencia o atenciones quirúrgicas por la falta de estos componentes sanguíneos. Como he dicho, el RH negativo es el más escaso, ¿no? Menciona que la frecuencia de grupos sanguíneos ABO es de 3% a 6%, grupo sanguíneo B5 a 10% y el grupo sanguíneo a 10 a 20% y el O positivo es de 80%, incentivando a la donación voluntaria que varones podían donar hasta 4 veces en un año, o sea, donar sangre, ¿no? Y las mujeres podían realizar 3 donaciones de sangre en el mismo tiempo, un año, ¿no? Pero la mayoría no tiene miedo a donar sangre, ¿no? ¿Cuántos de ustedes habrán donado? Pero la mayoría lo hacen por un familiar, por un amigo cercano, ¿no? Pero como ya les han explicado antes, que la sangre se renueva cada 3 meses y tú puedes donar, no es que, que si estás con sangre te vas a quedar anémico ya para toda la vida. No es lo que la mayoría piensa, pero no. Entonces vamos a lo que es la incompatibilidad ABO, ¿no? Ocurre en madres del grupo O, que son del grupo O, con fetos del grupo A o B. Los antígenos anti-A, anti-B de las madres del grupo son inulina G, por lo cual cruzan fácilmente la placenta, ¿ya? Y los anticuerpos anti-A y anti-B de las madres del grupo A y B son inulina M, por lo cual no atraviesan la placenta. Entonces la incompatibilidad veo que causa lo que causa el feto, la hemólisis, que se puede ser mayormente leve, ¿no? Entonces la incompatibilidad ABO es una reacción inmune que ocurre en el cuerpo cuando dos muestras de sangre de tipos ABO diferentes y compatibles se mezclan, ¿no? Es la más frecuente de incompatibilidades sanguíneas materno-fetales. Se presenta en madres del grupo O y fetos del grupo A o B, ¿no? Donde acá predomina la inmunina G. 20% de los lactantes presenta incompatibilidad, ¿no? Solo el 5% presenta clínica en forma de hemorragia, ¿no? Hemolítica recién nacido leve, ¿no? En la actualidad, la hemólisis de incompatibilidad, ya, o sea, cuando se presenta esto, es una de las causas frecuentes, ¿no? De desinmunización en el periodo neonatal. Esta se presenta en los recién nacidos del grupo A, B o AB, con el grupo sanguíneo de la madre O, como ya le había dicho, quien transfiere anticuerpos anti-A, anti-B a la circulación fetal, ¿no? Los diferentes grupos sanguíneos A, B, AB, O se basan en la presencia de antígenos A, B, AB o ausencia de antígenos respectivamente, correspondiendo con estos grupos sanguíneos anticuerpos anti-B y anti-A que se encuentran en el plasma. Entonces, el antígeno ABO se expresa en la superficie del glóbulo rojo y muchos tejidos del organismo, incluyendo el endotelio vascular. Estos anticuerpos anti-A y anti-E son naturales y están presentes en el suero de casi todas las personas del grupo O. Su presencia se produce naturalmente por estimulación de sustancias contenidas en alimentos o bacterias. Esto implica la posibilidad de un primer hijo, de que un primer hijo del grupo A, B o AB estuviera afectado, ¿no? Los anticuerpos que atraviesan la placenta son del tipo inmunina G y los glóbulos rojos civilizados son destruidos por macrófagos en el vaso fetal con la consecuente hiperbilirubinemia. Entonces, esto cuando hay esta posibilidad, entonces hace, ¿no?, que aumente la hiperbilirubinemia,
Y esto, el exceso de la bilirrubina fetal pasa a la circulación materna, ¿no? Metabolizándose en el hígado materno. Entonces, cuando se metaboliza en el hígado materno, por el momento, no produce alteraciones en el feto, ¿no? Pero, sin embargo, ¿no? Cuando ya después se produce el nacimiento, el recién nacido no es capaz de metabolizar toda la bilirrubina, por lo que se produce el cuadro de hiperbilirubinemia, produciendo un riesgo de daño del sistema nervioso central, manifestando como alteraciones cognitivas, desórdenes psiquiátricos y conductuales, ¿no? Puede ser sordera, parálisis cerebral, cuadro de irreversible hasta que llamado kernitus, ¿no? Entonces puede provocar, ¿no? Entonces vemos que en el sistema ABO puede provocar mayormente esto ya a lo que es el recién nacido, ¿no? Enfermedad hemolítica, la enfermedad hemolítica por incompatibilidad ABO, ¿no? Ya había dicho, del grupo, son cuando son madres, grupo O y fetos con grupo A y B, por eso a los recién nacidos todo inmediatamente se les saca el grupo sanguíneo y factor, ¿no? Es la más frecuencia de las enfermedades hemolíticas. Se debe a anticuerpos naturales anti-A y o anti-B. Depende de una inmunización previa, puede afectar el primer embarazo, generalmente moderado puede ser. Los anticuerpos maternos de tipo inmunidad G son de bajo peso molecular, baja constantemente su dimensión y pequeño tamaño molecular, lo cual les permite atravesar la placenta. En cambio, los anticuerpos de tipo inmunidad M son de alto peso molecular, alta constante de dimensión y molécula grande, por lo cual no pueden atravesar la placenta, por tanto no participa en la eritroblastosis fetal o enfermedad hemolítica feto-neonatal. Entonces vemos cuál es el que es de menos peso molecular, es la inmunina G, ¿no? Tenemos un grupo de la mamá que es del grupo O, ¿no? Y el feto puede ser del grupo A, ¿no? Entonces es la inmunidad G, que tiene poco peso molecular, pasa, ¿no? Pasa y ahí puede haber la incompatibilidad ABO, que tiene solo un 5% de producir inmunización porque se produce mayormente con la inmunidad M, pero la inmunidad como tiene alto peso molecular no suele pasar, ¿no? Y ahora vamos a ver lo que es la incompatibilidad RH, ¿no? Es la respuesta inmunitaria de la madre a los antígenos del producto que no comparten el mismo factor RH, ¿no? Como yo le estaba diciendo al comienzo, ¿no? Que una mamá puede ser negativa y el feto puede ser positivo, ¿no? La incompatibilidad materno-fetal es más severa, de gran poder antigénico. La incompatibilidad de RH ya se presencia de, quiere decir, la presencia de un feto RH positivo en una madre RH negativa, sin paso de glóbulos rojos fetales a la madre y sin sensibilización, ¿no? Entonces quiere decir que la madre, que es negativo, sale el feto con RH positivo, ¿no? Pero produce los anticuerpos, pero no sobrepasan la placenta, ¿no? ¿Cuándo ya sobrepasan? Cuando es la isoinmunización, que es ya la producción de anticuerpos maternos como respuesta a la exposición de antígenos de glóbulos rojos diferentes a los propios, ¿no? Entonces, ¿cuándo podemos ver eso? A partir de la sexta semana existen ya caracteres antígenos RH en el embrión, ¿no? Se recuerdan que el embrión aparece a las 6 semanas, ¿no? Entonces ya podemos ver ya antígenos RH. Y hay otros anticuerpos irregulares o atípicos, ¿no? Que el cuadro es poco frecuente, hay antígenos diferentes, ¿no? Al CDE, ¿no? Y ABO, ¿no? Pueden dar lugar a eritroblastosis fetal, como puede ser leve o también puede ser grave, ¿no? Se describe en sensibilización a los antígenos que el DU, FIDIC, ¿no? Y etc. Son fácilmente detectados por la prueba de Counts indirecta, ya el manejo es el mismo que para la gestante RH negativo se presenta sensibilización, ¿no?
Entonces, las causas de inmunización materno-fetal, que pueden ser las transfusiones fetomaternas, ¿no? Que pueden ser en preparto, ¿no? Durante el parto es el más común, un preparto, ¿no? Embarazos ectópicos, ¿no? Un DPP, una placenta previa, ¿no? También procesos patológicos, ¿no? Que la mamá presenta hipertensión arterial materna, toxemias, abortos, traumatismos abdominales, etc. En procedimientos obstétricos, ¿no? Cesáreas, cordocentesis, amniocentesis, aspiración de vellosidades coriónicas y extracción manual de la placenta. En otros, transfusiones sanguíneas compatibles previas, ¿no? Entonces, ¿cómo es la fisiopatología? La inmunización puede ocurrir si un número suficiente de eritrocitos de un RH positivo entra en la circulación de una madre RH negativo. El volumen necesario para causar la inmunización varía, ¿no? Durante el proceso del nacimiento, las células de la sangre del feto pueden escapar hacia el torrente sanguíneo materno. Estas células se pueden reconocer como extrañas si son un tipo diferente al de la madre y pueden incluir un proceso natural de rechazo con la formación de anticuerpos. Entonces, tenemos los eritrocitos fetales, entran en la circulación materna, ¿no? El sistema inmune materno sintetiza anticuerpos contra el RH positivo del producto, del feto. Entonces, aumenta la producción de inmunina G y inmunina M, ¿no? Entonces, hay una sensibilización, el primer embarazo no está afectado, ¿no? El sistema inmune guarda la memoria, ¿no? Entonces puede liberar una G y una E, pero no los anticuerpos se quedan intactos. ¿Cuándo afecta, no? ¿Cuándo afecta? Puede afectar en el segundo embarazo, ¿no? Cuando ya tiene anticuerpos y que puede igualito salir, el feto sea positivo, ya lo vemos, ya sabemos que la madre es negativo, como sale otra vuelta positivo, ya detecta sus anticuerpos, ¿no? Y aumentan lo que es las inmunina G. Entonces la inmunina G, por lo que tiene bajo peso molecular, sobreplaza la barrera placentaria, ¿no? Eso es aproximadamente a las 16 semanas. Entonces, a partir de las 16 semanas ya comenzamos que los anticuerpos van haciendo la destrucción de eritrocitos, ¿no? Y entonces puede hacer la enfermedad hemolítica perinatal, ¿no? Entonces, en eso tenemos que tener mucho cuidado. Entonces, más que todo, esto está al segundo embarazo. Es por eso que nosotros tomamos hincapié cuando detectarlo en el primer embarazo. Pero en el primer embarazo tenemos que prevenir ya para el segundo embarazo, ¿no? Entonces tenemos, ¿no? Si la pareja es RH positivo y la mamá es RH negativo, ¿no? Junta, entonces, ¿qué va a salir el feto? Si el papá es RH positivo y la mamá es RH negativo, positivo domina. Positivo porque el positivo es dominante. Muy bien, gracias. Entonces, positivo es dominante. Entonces, la mamá, ¿no? Y la mamá es de RH negativo, ¿no? Entonces, los eritrocitos fetales van a circular en la circulación materna, ¿no? Entonces va a haber producción de anticuerpos anti-RH que permanecen en la sangre materna, pero van a permanecer, ¿no? Ahí. No todavía en el primer embarazo no va a afectar al feto, ¿no? Va a estar como alerta, ¿no? Entonces, pero ya está produciendo anticuerpos, ¿no? Y en cambio en el segundo embarazo ya otra vuelta se embaraza, igualito el feto va a salir positivo, ¿no? Entonces ya va a haber anticuerpos y esos anticuerpos ya van a pasar la barrera, ¿no? Placentaria. Y cuando pasan la barrera placentaria, entonces se va a unir lo que es el negativo con el positivo y ya entonces ya va a haber, ¿no? Va a haber, ¿no? Una transferencia materno-fetal de inmunina G anti-RH a través del citofosfato de la placenta. Se baña en sangre materna e internaliza el suero con una G materna. Existe un receptor del fetal para inmunina G, ¿no? Expresando en las vesículas internas del citofosfato. Ocurre una acidificación en el endosoma y el factor RH
une al inmuna G materna y lo transmite a la circulación fetal, donde libera el pH fisiológico inmuna G, inmunoglobulinas G, fragmentado cristalizándose en el neonato, ¿no? Y hace anticuerpos anti-RH anticuerpos anti-RH, ¿no? Entonces ya va a comenzar a hacer lo que es las complicaciones del feto, ¿no? Esta es la respuesta materna, ¿no? La cantidad de sangre capaz de producir una respuesta inmune es de tan solo 1 mililitro. Sin embargo, cantidades menores pueden reforzar una inmunidad secundaria adquirida, ¿no? Los linfocitos maternos que producen los antígenos de los hematíes fetales y hacen la síntesis de anticuerpos a los linfocitos de memoria, ¿no? Y ahí ocurre la inmunización, donde ya los anticuerpos pasan a hacer daño a lo que es el feto, ¿no? Hay una respuesta primaria es débil y tardía mediada por la inmunina M que no atraviesa la placenta por su peso molecular. Es porque la enfermedad hemolítica en el primer embarazo es rara. Ya, en el primer embarazo la enfermedad hemolítica es rara. Mayormente ocurre en el segundo o tercer embarazo. Es por eso que nosotros ya vamos a prevenir eso, que en el segundo embarazo ocurre la enfermedad hemolítica, ¿no? El riesgo de desinfección materna depende del volumen de la hemorragia transplacentaria y la extensión de la respuesta inmunológica materna. Si hay hemorragia feto-materna, los linfocitos B maternos inician la producción de inmunina M de vida corta, que no atraviesan la barrera placentaria. Luego, cambios rápidos dan respuesta a la inmunina G a lo largo del plazo. Posteriormente, los linfocitos B de memoria esperan una nueva exposición al antígeno RH, ¿no? Próximo al embarazo, generalmente, ¿no? Entonces, la producción de inmunina G aumenta, la cual atraviesa la barrera placentaria y destruye los glóbulos rojos fetales, produciendo una anemia fetal, ¿no? Entonces, igualito. Un embarazo previo positivo, ¿no? Con RH positivo, hace la síntesis, ¿no? De anticuerpos de G, atraviesa la membrana, ¿no? Barrera placentaria, ¿no? Hay una reacción, ¿no? Contra los antígenos de RH, ¿no? Y hay una hemólisis fetal. Entonces, eso puede provocar la enfermedad hemolítica perinatal del feto, ¿no? Vemos cómo pasa. Cuando hay un segundo embarazo, hay una mayor producción de inmunina G y esto ya sobrepasa lo que es la barrera placentaria y comienza a hacer, ¿no? La reacción, ¿no? Igual, ¿no? Traspasa la barrera placentaria y ya comienza a atacar a los RH positivos. ¿Cuáles son los factores de riesgo, ¿no? O eventos sensibilizantes que pueden provocar esto? Son los partos, ¿ya? Un 5%, 11%, abortos, parto instrumentado que ya no se hacen, parto por cesárea es más frecuente, un 52%, remoción manual de la placenta, un 40%, parto de nalgas, tampoco que ya no se hace, 25%, preeclampsia, un 32%, hemorragia anteparto, todas las causas, ¿no? Hipotonía, placenta previa, todo eso. Amniocentesis, ¿no? Un 15 a 20%, ¿no? Causas de desinmunización, ¿no? Transfusión de sangre RH positiva o una mujer RH negativa, ¿no? Que también puede causar una hemorragia feto-materna, es la principal causa de paso de hematíes fetal RH positivo a la circulación materna. Pacientes drogadictos RH negativos que comparten jeringas con compañeros RH positivos y trasplante de órganos. Como ya le había dicho, en el primer embarazo un niño tiene RH, es decir, positivo, puede inmunizar a la madre RH negativo durante la primera gestación. Pero la madre desarrolla anticuerpos específicos anti-RH que permanecen en su circulación en estado latente. Por eso que al primer embarazo no afecta lo que es la conventibilidad RH, ¿no? En su segundo embarazo, estos anticuerpos atraviesan ya la placenta porque ya tienen lo que es la memoria. Reaccionan con las hematíes de hijo y pueden producir un aborto, ¿no? O una enfermedad hemolítica del recién nacido que cursa con ictericia, ya conocida como eritematosis fetal, ¿no? En el segundo embarazo ya, esta enfermedad hoy en día puede prevenir mediante la vigilancia, ¿no?
la vigilancia sistemática de los embarazos de las pacientes con RH negativa y administrándose adecuadamente la inmunoglobulina anti-RH durante el embarazo y después del parto, ya sea parto normal o parto por cesárea, ¿no? Hace años los problemas de RH causaban los casos de ictericias más graves, ¿no? Pero ahora pueden prevenirse aplicando la gamma globulina anti-D, RH, a la madre durante el embarazo, que es a las 28 semanas, y dentro de las 32 horas después del parto, lo que impide que la madre forme anticuerpos que puedan poner en peligro al siguiente bebé, ¿no? Condiciones para que exista la enfermedad. Primero, debe existir un primer contacto con el antígeno de tal forma que se desarrollen anticuerpos, ¿no? Una sensibilización. Y en este contacto no hay gran producción de anticuerpos. Segundo, debe existir un nuevo contacto con el antígeno de tal forma que sea una nueva reacción. En esta etapa sí hay gran producción de anticuerpos, ¿no? La severidad del cuadro clínico depende del grado de destrucción globular y de la eritropoiesis compensatoria, ¿no? O sea que haya eritroblastosis, ¿no? Esta destrucción puede originar en el feto un cuadro clínico que va desde una anemia leve, que no requiere tratamiento, hasta un grado de enfermedad que lo puede llevar a una insuficiencia cardíaca congestiva, ascitis y edema, ¿no? O sea, y un hidrofetal, llegando en los casos severos hasta muerte intrauterina, óbito, ¿no? ¿Cuáles son el cuadro clínico? ¿No? Se clasifica en tres categorías: leve, moderada y severa, ¿no? La leve no hay anemia o se requiere tratamiento o intervención, ¿no? Enfermedad moderada, cuando existe anemia moderada, le estamos hablando del feto y hepatomegalia después del nacimiento. Estos infantes desarrollan ictericia severa, presentando riesgo de carnitis. Enfermedad severa, los fetos presentan anemia severa, hemoglobina menor de 6, se encuentran hidrofetales, ¿no? Es el abdomen protuberante y edema generalizado. El abdomen protuberante es por aumento del hígado y el vaso, consecuencia de eritropoiesis extramedular y así como de la ascitis. El edema general se compensa que era secundario a la falla cardíaca. La hipótesis más reciente plantea que existe disfunción hepática por la eritropoiesis ectópica en el hígado, lo cual produce hipotronemia fetal, dando como resultado el edema generalizado y la ascitis, ¿no? En el feto hidrópico se encuentra la placenta engrosada y edema que impide el pasaje de los precursores de las proteínas, ¿no? Es necesaria la transfusión intrauterina, de lo contrario se produce la muerte intrauterina, ¿no? ¿No? Como está diciendo, el paso de los anticuerpos, ¿no?, maternos a la circulación fetal, lo que produce esa anemia fetal, ¿no? Y cuando se produce la anemia fetal, hay un mecanismo compensador y produce una eritropoiesis medular y extramedular, ¿no? El diagnóstico, siempre ver lo que es preguntar a la madre, ¿no? Historia clínica, preguntar, mandarle sus análisis, ¿no? O sus antecedentes obstétricos, por qué abortó, qué grupo sanguíneo es, qué grupo sanguíneo es su pareja, ¿no? Tener en cuenta la enfermedad grave con cada embarazo, ¿no? Embarazos previos con productos RH positivos, grupo sanguíneo y factor RH materno, ¿no? Pedir. Entonces siempre pedir a toda gestante que viene a su primer control prenatal, pedirnos los exámenes, porque hay algunos o la mayoría de la gente no sabe exactamente qué grupo sanguíneo son, ¿no? ¿Ustedes saben qué grupos sanguíneos son? Creo que le piden en la universidad. La mayoría, algunos saben, pero no todos, ¿no? Entonces por eso que a toda gestante se le pide, ¿no?, su perfil obstétrico, que en el perfil obstétrico se encuentra el grupo sanguíneo y factor, lo que es el hemograma, la glucosa, el VIH, el BDR, el examen de orina, ¿no? Para determinar, ¿no? Determinar si la madre es negativa, ¿no? Y también determinar el grupo sanguíneo del padre, o sea, de la pareja, ¿no? Episodios previos de sensibilización, o sea, si ha tenido abortos o hijos, ¿no? Es importante hacer transfusiones previas, ¿no? Preguntar si ha tenido transfusiones, trasplantes, ¿no?, con sangre RH positiva, ¿no? Y ver el grado de afección. Se determina cuáles niños estuvieron afectados en embarazos previos, ¿no?
Diagnóstico y manejo, ¿no? Si existe evidencia de incompatibilidad o sensibilización, es importante el interrogatorio de antecedentes, ¿no? Se recomienda que las pacientes que tienen una historia de muerte perinatal se manejen más agresivamente, o sea, el control sea más seguido, ¿no? También es importante determinar el estado antigénico y el genotipo del esposo a fin de determinar si es homo o heterocigoto y por tanto establecer las posibilidades de que el hijo sea RH positivo, ¿no? Por ejemplo, tienes una paciente que viene que es RH negativo y no sabe que su esposo, qué tipo de sangre es, nos manda a analizar y de repente también es negativo, ¿no? Y si es negativo, entonces el feto va a ser negativo. Y entonces ahí no hay posibilidades, ¿no? Consulta temprana y continuada, ¿no? Contar con neonatólogos expertos, ¿no? Entonces el diagnóstico manejo se basa en medición del anticuerpo materno, análisis del líquido amniótico y análisis de la sangre fetal. ¿Qué lo que pedimos? Ya pedimos el grupo y factor, salió negativo, ¿no? Entonces hay posibilidades de que haga su inmunización RH o ABO. Entonces, ¿qué pedimos? El test de Q. El test de Q directo detecta anticuerpos inmunidad G enlazados en eritrocitos. Se toma muestra de sangre, se elimina el suero y se introduce la inmunidad antihumana. Entonces, si es positivo, presencia de anticuerpos que actúa contra sus glóbulos rojos. Y el indirecto detecta anticuerpos no unidos al glóbulo rojo o en el suero. Se estudia al suero y se inocula eritrocitos con antigenicidad. Si sale positiva hay presencia de anticuerpos que el cuerpo asume como extraños, ¿no? Entonces vamos a ver lo que es medición del anticuerpo materno. Entonces, ¿cuál se utiliza? La prueba del CUM indirecto, ¿no? Entonces, cuando viene una gestante con RH negativo, ¿qué es lo que le pides? ¿El CUM, test de CUM directo o indirecto? Me pregunta de examen. Tiene una paciente que tiene RH negativo. ¿Qué examen pedirías? ¿Test de CUM directo o indirecto? ¿Están ahí? Indirecto, doctora. Muy bien, gracias. Indirecto, pues, ¿no? Indirecto. Entonces la prueba de indirecta, ¿no? Es se usa para demostrar la presencia de anticuerpos maternos, ¿no? El reactivo de esta prueba, ¿no? Se prepara inyectando suero humano, ¿no? Al conejo, a la cabra, con lo que se obtiene un suero antimurina humana, ¿no? Para demostrar la presencia de estos anticuerpos en el suero de la embarazada, se realiza la prueba de test de Cushing indirecta. En esta prueba, primero se incuba el suero a estudiar de la madre en una solución salina con glóbulo rojo, o sea, RH positivo. Luego se agrega el suero de Kunz. La aglutinación indica la presencia de anticuerpos, ¿no? No solo se requiere de la identificación del antígeno responsable, sino también de la titulación del anticuerpo. O sea, la presencia de anticuerpos debe ser monitorizada en intervalos regulares, ¿no? Entonces, el test de Kunz ya sabemos que se utiliza para identificar las pacientes isoinmunizadas entre las gestantes RH negativas y sus resultados se expresan en el número de diluciones. Un aumento en la titulación de 1 en 8 o 1 en 16 no representa un verdadero incremento en la cantidad de anticuerpos en la circulación materna. El título crítico se define como un punto en el cual existe un riesgo significativo de hidrofetal que considerado que el punto de inicio de seguimiento debe ser una titulación materna de 1 en 32. Entonces quiere decir que tienes un CUM indirecto que sale una titulación de 1 en 8, entonces quiere decir que poco riesgo, ¿no? De 1 en 16, también poco riesgo, pero si sale una titulación de 1 en 32, ¿no? Entonces hay más riesgo, ¿no? Un riesgo significativo de hacer un hidrofetal. Posible conocimiento directo de los factores RH del feto mediante técnicas, ¿no? Una técnicas invasivas, ¿no? Aumenta el riesgo de situación, cuáles como la amniocentesis, ¿no?
la amniosíntesis. Juega un papel importante en el tratamiento del diagnóstico y tratamiento de la insuficiencia RH, ¿no? El líquido amniótico se obtiene sometido a un análisis espectrofotométrico para determinar el nivel de bilirrubina, ya que este nivel se considera como un indicador indirecto de la severidad de la hemólisis fetal. Lilly en 1961 describió la técnica. Extrajo líquido amniótico por amniosíntesis. ¿Sí saben cómo es la amniosíntesis? La amniosíntesis es extraer líquido de la que es del útero, ¿no? Entonces, por medio de una guía ecográfica con unas agujas de grueso grosor, extraemos el líquido, ¿no? Entonces, el método de Lilly consiste en medir por espectrofotometría el incremento de la densidad óptica del líquido amniótico a 450 nanogramos, que es longitud de onda, ¿no? Se recomienda realizar esta medición después de las 26-28 semanas de gestación, ¿no? La longitud de onda de 450 así obtenida se traslada a una gráfica subdividida en 3 zonas, ¿no? Vamos a ver un gráfico que es zona 1, zona 2 o zona 3 o A, B, C. El grado de enfermedad fetal se determina de acuerdo a la localización del valor de la gráfica, ¿no? La zona 1 o zona A indica un buen estado fetal, denota la presencia de un feto RH negativo o uno con RH positivo pero con muy poca anemia, o sea, no hay peligro ahí. La conducta conservadora y se respeta la evolución del embarazo hasta las 38 semanas, o sea, ya un feto a término, momento en que se deberá inducir al parto a fin de evitar el aumento de la sensibilización materna, ¿no? Se recomienda repetir la amniocentesis cada 4 semanas si los valores, ¿no? O sea, cada mes si los valores disminuyen. Y cada 2 semanas, cada hora sí se mantiene constante o aumenta, ¿ya? La zona 2, ¿qué pasaría si se encuentra en la zona 2? Indica moderado compromiso fetal. En estos casos la determinación se repite en cada semana, aun cuando los niveles disminuyan o penetren en la zona 1. Si las cifras permanecen en la zona 2, extraer al feto cuando madura la relación, ¿no? O a las 34, a las 36 semanas. Subsecuentemente, esta zona fue subdividida en 2 partes, alta y baja. En la zona 3, que es reflejada enfermedad grave, ¿no? La conducta a seguir depende de la madurez del feto, ¿no? Si la gestación es menor de 32 semanas, las pacientes deberán recibir transfusiones intrauterinas e inducirse la madurez fetal con corticoides, ¿no? O sea, madurar los pulmoncitos del bebé. Conseguida la madurez, deberá interrumpir el embarazo por cesárea. El hecho de que no se hayan producido muertes fetales previas no aseguran que el embarazo actual no termine en una pérdida intrauterina. Entonces, vamos a ver, zona 1, zona 2, zona 3, ¿no? En la zona 1 no hay riesgo, ¿no? También depende de la edad gestacional, normalmente lo medimos a partir de las 26-28 semanas, sacamos el líquido amniótico, ¿no? Comenzamos. En zona 1 no hay problema. En la zona 2 o zona B, ahí tenemos que ver, ¿no? ¿En qué parámetro está? Acá puedes tomarlo mensualmente, acá 2 semanas y acá semanalmente, ¿no? En la zona C. Cuando ya te encuentras una gestación que está en la zona C, entonces hacer maduración pulmonar y terminar con la gestación. Pero si ya tienes en la zona B una gestación a término, terminar gestación, ¿no? Como está diciendo, si es en la zona A, repetir procedimiento a las 4 semanas, o sea, al mes. Si es en la zona B, repetir procedimiento a la semana. Si sale zona 1, repetir a las 4 semanas. Si sale en la zona 2, pero en descenso, repetir a las 2 semanas. Si sale igual en la zona 2, repetir a la semana. Además, seguimiento con Doppler para ver la arteria cerebral media hasta las 35 semanas. Considerar un solo curso de corticoides entre la edad gestacional de 24 a 34 semanas o si pruebas de maduración pulmonar son no contundentes, ¿no? La zona 3, la cortosintesis, ya, hacer una cortosintesis para ver la hemoglobina del bebé, ¿no?
hemoglobina mayor de 30, monitoreo con Doppler y cordocentesis en nueva oportunidad. Si está menor del 30%, hay una transfusión, hacemos una transfusión intrauterina versus parto según la edad gestacional, ¿no? Si 34 o 35 semanas si puedes terminar, ¿no? Si el bebé tiene anemia, ¿no? Considerar curso de corticoides entre la edad gestacional de 24 a 34 semanas y las pruebas de emulación pulmonar no son contundentes, como ya le había mencionado, ¿no? Entonces podemos hacer la cortocentesis o la funoleucocentesis, que es el método de elección para evaluar el grado de anemia fetal, para ver la hemoglobina del feto. Utilidad diagnóstica para el tratamiento de transfusiones. Permite conocer la concentración de hemoglobina en la vena umbilical, ¿no? Un feto normal tiene mayor de 11 gramos por decilitro y una moderada afectado es de 8 a 11, ¿no? Y que tenga menos de 8 ya es una gravemente afectada, una anemia severa, ¿no? Entonces vamos a ver el análisis de la sangre fetal mediante la cordocentesis. Eso también es mediante la guía ecográfica. Hay complicaciones propias de este procedimiento, son trauma y puede haber un hematoma, ¿no? De cordón o la placenta, así como un incremento de anticuerpos maternos, ¿no? Las frecuencias de estas complicaciones son semejantes a los de la amniocentesis, por lo que algunos investigadores proponen que se debería procurar la cordocentesis más que la evaluación del líquido amniótico, ¿no? Por otro lado, las complicaciones pueden ser rápidamente detectadas en forma fácil y eficiente mediante la ecografía Doppler, ¿no? Por la bradicardia, asistolia, incremento de la resistencia del flujo sanguíneo, de tal forma que el operador pueda responder en forma rápida, ¿no? Y la cordocentesis se debe realizar cuando los valores de ADO desde la escala, ¿no? De 450 caen en una zona 3, ¿no? Están en la zona 3, ahí recién debemos medir lo que es la hemoglobina del feto, ¿no? O en la parte alta de la zona 2 o zona B, ¿no? Otras recomendaciones son cuando los títulos de anticuerpos necesarios son mayor de 0 o igual a 64, o la concentración de anti-D es mayor o igual a 0.7 miligramos por mililitro, ¿no? Hay otros métodos no invasivos, ¿no? Hay la determinación del ADN fetal en plasma materno, ¿no? Se puede utilizar en menores de 28 semanas y después de cada semana. ¿Cuál es el otro método? La ecografía fetal. ¿Cuál? El Doppler. Permite detectar el agrandamiento de órganos o la acumulación de líquido en el feto. El diámetro de la vena umbilical solo aumenta en la hidropexia avanzada, ¿no? El grosor de la placenta, ¿no? Mayor de 3 centímetros, signo precoz de hidropexia. Hepatosmegalia, para ver, ¿no? La medición del hígado constituye un dato tardío en el diagnóstico de anemia fetal, ¿no? Lo que dice el feto, ¿no? Metría cardíaca fetal, diámetro del tracto de salida de los vasos cardíacos, índice cardiotorácico como indicadores de cardiomegalia, que es en el feto, ¿no? Entonces la evaluación ultrasonográfica es seguro y no invasivo, detecta cambio fisiológico de la hemólisis moderada a severa. ¿Qué podemos ver? ¿No? El tamaño, si hay cardiomegalia y puede haber una hemólisis severa. Dilatación de la vena umbilical, también podemos ver la citis, indicador definitivo de deterioro fetal, podemos ver el polidragio, un edema subcutáneo, tamaño de la placenta aumentada mayor a 50 mililitros o textura homogénea. Podemos ver si hay hepatomegalia, resultado de electrofilisis fetal, o una hidropericardio, ¿no? Signo precoz del deterioro fetal por enfermedad hemolítica, ¿no? Todo eso podemos ver con la ecografía, ¿no? Que también nos ayuda el estudio Doppler, los cambios hemodinámicos para compensar la anemia, producen redistribución hacia ciertos órganos, como el corazón, sistema nervioso, suprarrenal, debido a la menor viscosidad, mayor velocidad de flujo, ¿no? Entonces, ¿cuál es lo que medimos en el Doppler? La arteria cerebral media, ¿no? Que nos indica la anemia hemolítica fetal, resulta de un aumento de la velocidad máxima de la arteria cerebral media fetal, lo cual se puede determinar por medio de una ecografía Doppler, ¿no? La correlación entre el flujo sanguíneo de la arteria cerebral media y la anemia fetal es mucho más robusta cuando la hemoglobina fetal es menor de 10, ¿no? 100% de todos los fetos con hemoglobina menor de 10 son identificados con esta técnica, ¿no? Con la ecografía Doppler midiendo la arteria cerebral media, ¿no? Esta es una arteria cerebral media de características normales y una arteria cerebral
alterado, ¿no? Entonces también puedes hacer monitoreo, ¿no? Monitoreo fetal, ¿no? Monitoreo fetal que permite hacer un seguimiento de forma indirecta y no invasiva de la gravedad de la anemia fetal. Los ritmos sinusales, cuando se mantienen más de 5 minutos, se relaciona con hemoglobina fetal igual o inferior de 7 gramos por decilitro, límite de tolerancia, ¿no? El tratamiento, ¿cuál es el objetivo? De disminuir los títulos de anticuerpos maternos, mejorar la anemia fetal, evitar complicaciones como enfermedad hemolítica perinatal o hidros, alcanzar madurez fetal para inducir el parto, y el tratamiento materno es disminuir el anticuerpo materno, inmunoglobulinas endovenosas, tratamiento fetal, tratamiento de elección por anemia fetal grave, y se realiza mediante cordocentesis y la transferencia de sangre, ¿no? Fresca o negativa. El tratamiento puede ser transfusión intrauterina, ¿no? Transfusión intraperitoneal, transfusión intravascular, tratamiento por prometaxina, plasmaféresis, ¿no? Cuando se la transfusión intrauterina, cuando el ADL 400, el líquido, se encuentra en la zona 3 o el hematocrito fetal es menor de 30% y la madurez del feto es tal que correría un gran riesgo si fuese extraído, ¿no? Entonces, si vemos una gestación que de repente le diagnosticas a las 28 semanas que está en zona 3, entonces tenemos que hacer lo posible para que se mantenga porque puede ser perjudicial que si lo sacamos, ¿no? Entonces podemos hacer la transfusión intrauterina, ¿no? Pero si ya tienes una paciente que tiene 34, 35 semanas o 36, lo ideal sería terminar gestación, ¿no? Mejora el pronóstico del feto anémico, particularmente el grupo hidrópico. Tratamiento con prometacina no lo utilizamos lo que es en la práctica de acá. Algunos autores refieren haber obtenido cierta mejoría utilizando Bernargan de 100 a 300 microgramos por vía oral al día, sin embargo su eficacia no ha sido demostrada, ¿no? Al principio se creyó que era un diurético fetal, posteriormente se conoció que inhibía la fagocitosis de los eritrocitos fetales cubridos por los anticuerpos maternos, ¿no? La plasmaféresis, se ha recomendado la plasmaféresis para intentar disminuir los anticuerpos anti-D en la sangre materna. Los resultados no son claros y se han aplicado en pocos centros. Tampoco no lo aplicamos en la práctica, pues no lo aplicamos, ¿no? La eficacia de la profilaxis con inulina D fue demostrada ampliamente, pero la causa más frecuente de aparente fallo de la profilaxis postparto en la inmunización antenatal, que sucede en 0.7 a 1.8% de las mujeres gestantes. La administración de inulina D es en las semanas 28 de gestación, cuando es combinado con la administración de postparto. Reduce la incidencia de riesgo de 0.2%, ¿no? Entonces, si viene una gestante que tiene SRH negativo y sabemos que la pareja es RH positivo y ya tiene 34 semanas, entonces lo que tienes que hacer es poner la inmunoglobulina D. ¿Cuándo? Si ya tiene 34 semanas. ¿Cuándo poner la inmunoglobulina D? Ya no lo puedes poner a las 28 semanas porque ya tiene 34. Entonces se puede poner ya después del parto, ¿no? La dosis postparto estándar de inmunoglobulina D es de 300 microgramos, contiene suficientes anticuerpos, ¿no? Para prevenir la sensibilización de por lo menos 15 mililitros de glóbulos rojos fetales, ¿no? Entonces, manejo RH que no son civilizadas, obtener en las pacientes primerizas, ¿no? Obtener grupos, ¿no? El grupo y factor y el CUM directo en la primera visita prenatal. En casos de trauma, hemorragia del tercer trimestre, o anocentesis, biopsia de visceral, está indicado el uso de inulina anti-RH, administrar 300 miligramos de inulina anti-RH por cada 15 mililitros de sangre fetal. Al parto, obtener un grupo, ¿no? IRH del recién nacido, ¿no? Y el CUM directo en sangre, el cordón, ¿no? Si el recién nacido es RH positivo, colocar, ¿no? La ampolla de inulina anti-RH intramuscular a la madre para prevenir al siguiente feto, ¿no? Si una gestante RH negativo hizo inmunizada, ¿no?
o sea, sin historia clínica de feto previo afectado por inmunización RH, paciente con títulos de anticuerpo 1 en 4 es considerado sensibilizado, ¿no? Se debe administrar con un indirecto cada 4 semanas hasta las 24 semanas, luego de lo cual se debe continuar cada 2 semanas. En caso de alcanzar títulos de 1 en 32, debe hospitalizarse para la toma de muestras del líquido amniótico para la espectrofotometría y extrapolación a la curva de Lilley, ¿no? Además, estudio de ultrasonografía y flujometría de la arteria cerebral media, ¿no? Para determinar el compromiso fetal y el grado de anemia fetal. ¿Ya? Con historia clínica de un feto previo, o sea que ya es la madre de su segundo embarazo, ¿no? Pérdidas perinatales relacionadas a enfermedad hemolítica RH, necesidad previa de transfusión intrauterina, necesidad de sanguinotransfusión son considerados como afectación previa. En estos casos, los títulos maternos no predicen el grado de anemia fetal. Entonces, la amniocentesis debe ser realizada a 4 a 8 semanas antes con respecto a la edad gestacional, en que por primera vez se detectó morbilidad en la gestación anterior. Cuando no se precisa este dato, se debe realizar la amniocentesis tan temprano como a las 18 semanas. Además de ecografías y Doppler de la arteria cerebral media repetidas cada 2 semanas, ¿no? Entonces, quiere decir que una paciente que ya ha tenido un hijo, ya, y no te dice, no ha tenido no ha hecho su inmunización RH, entonces ya se debe realizar lo que es una amniocentesis, ¿no? A las 18 semanas, ¿no? Y control de ecografía Doppler de la arteria cerebral media, ¿no? Acá vemos de lo que es el Q indirecto, ¿no? Cuando es en títulos menos de 1/16, ¿no? Hacer la ecografía, ¿no? A las 16, 20 semanas hasta las 32 semanas, ¿no? Y monitoreo, ¿no? Monitoración y parto ya a las 40 semanas. Puede ser un parto ya, un feto a término, ¿no? Si todo está bien, un parto a feto a término. Puede ser parto normal, puede ser parto normal. Pero si tienes con un indirecto positivo, pero tienes la dilución de 1 a 32 a 1 a 128, ¿no? Hacer la ecografía, ¿no? A las 16, 20 semanas, ¿no? Hasta 32 semanas y hacer la amniocentesis. ¿En qué edad gestacional? 24 a 28 semanas, ¿no? Y llevarle el esquema de ley, ¿no? Esquema de ley con líquido amniótico, ¿no? Entonces lo hacemos, ¿no? Si es en categoría A o zona 1, ¿no? La amniocentesis cada 21 a 28 días, ¿no? Y confirmar la curva descendente, ¿no? Si está todo bien, se está en la zona A, entonces el parto puede ser a término, mayor de 37 semanas. Pero si está en la zona B o zona 2 baja, también seguimiento, ¿no? La amniocentesis cada 14, cada 2 semanas o 21 días, ¿no? Y si se mantiene en la curva B o se va descendiendo, el parto también puede ser a término, mayor de 37 semanas. Pero ¿qué pasa si está en una zona B alta, ¿no? Cuando está en una zona B alta, entonces la amniocentesis o el control es cada semana o cada 2 semanas, ¿no? Y hay que hacer la curva, ¿no? Y puede ser las transfusiones intrauterinas, ¿no? Si es un feto muy pretérmino, entonces podemos hacer las transfusiones intrauterinas, ¿no? Y cuando ya está en la zona C, ya entonces ya está confirmado, entonces hay que ver si este feto es inmaduro, menos de 32 semanas, entonces también se hace la transfusión intrauterina, ¿no? Pero cuando este feto ya tiene más de 32 semanas, o sea, a 34 semanas, y hacer la maduración pulmonar para interrumpir el embarazo. Ya si tiene mayor de 34, igual inmediatamente interrumpir el embarazo, ¿no? Con eso nos podemos guiar, ¿no? El esquema de Lilley o el Q indirecto viendo la titulación, ¿no? Prevención de la desinfección, la eficacia de la profilaxis ha sido demostrada, ¿no? Con la inmunoglobulina DS ha sido demostrada. Se recomienda aplicar inmunoglobulina RH
¿no? En cantidad suficiente que logre cubrir los sitios antígenos e impida el desarrollo de la respuesta inmune a la madre, ¿no? Indicaciones a toda paciente no sensibilizada, RH negativo o RH negativa con positivos en casos de aborto, amniocentesis, hemorragia de parto, embarazo ectópico, gestantes de 28 a 32 semanas después del parto o error de transfusión. Podemos poner la ampolla. Mujeres no sensibilizadas ya se debe administrar las primerizas, ¿no? Que recién se entera que son RH negativo, administrar igualito la gamma globulina anti-D a toda mujer RH negativa con un indirecto negativo en los siguientes casos: a las 28 semanas de gestación y a las 24 hasta 72 horas postparto, no el recién nacido, si el recién nacido es RH positivo, con un indirecto negativo, independientemente del grupo del niño, ¿no? Si se omite la administración de gamma globulina 24 a 72 horas postparto, se puede administrar hasta las 4 semanas después del parto, ¿no? Porque normalmente algunos padres dicen, compra el ampolla y no te lo traen a tiempo, entonces podemos administrar hasta las 4 semanas después del parto. Cuando son mujeres sensibilizadas, ¿no? Cuando ya tuvieron un hijo, ¿no? Cuando la paciente está embarazada y presenta un directo positivo, se determina el riesgo del feto, ¿no? La titulación de anticuerpos presentes en sangre, ¿no? Ya sabemos que un 1,16 lleva un riesgo mínimo, ¿no? De hacer la enfermedad hemolítica del recién nacido. Pero cuando ya es un título de 1,32, un 25 de riesgo, y va aumentando el riesgo, ¿no? Si se detecta anemia fetal en menores de 32 semanas, un riesgo de enfermedad hemolítica, es preferible practicar transfusión intrauterina, ¿no? Pero en la actualidad, ahora 32 semanas, hasta podríamos sacar un feto de 28 semanas, siempre con su maduración pulmonar, ¿no? Y con los cuidados de UCI neonatal sí sobrevive, ¿no? Pero como digo, todo depende de la clínica, cómo va, la cual se practica mediante la aplicación intraperitoneal de eritrocitos, ¿no? No se incluyen los cuales son absorbidos hacia la circulación a través de los linfáticos subdiafragmáticos y de la conducta linfática derecha. El volumen a transfundir es igual, ¿no? A la semana de gestación, menos 120 por 10 mililitros, ¿no? De acuerdo a esta fórmula, el volumen sería de 25 semanas, 50 mililitros, de 29 semanas, 90 mililitros. El seguimiento semanal es con el Doppler fetal, ¿ya? Tomando la valoración de la arteria cerebral media cada semana para descartar anemia, ¿no? Entonces, el tratamiento fetal, hay 3 posibilidades de tratamiento de acuerdo con la cuantificación de la orina en el líquido amniótico y correlación con el de la gestacional, ¿no? Conducta expectante y correo periódico de los casos de afectación leve hasta la inducción del parto, que puede ser a partir de 35 hasta las 38 semanas. En caso de afectación moderada y grave, inducción de parto, realización de una cesárea y según las condiciones obstétricas, seguir la maduración del feto. La transfusión fetal intrauterina en las afectaciones graves y fetos inmaduros sin posibilidad de conseguir una maduración de forma inminente, ¿no? El parto, pacientes no sensibilizadas, permite el parto a término, ¿no? En pacientes sensibilizadas, ver, ¿no? El cuadro de ley para ver qué zona está para inducir, ¿no? Si es en cuadro o en la zona 1 o zona A, inducir el parto cuando la relación alcance la madurez, ¿no? En la zona B también, en la zona 2 o zona B, cuando la relación de ley alcance la madurez, ¿no? Si es en la zona B, si no se administran las transfusiones intrauterinas, provoca el parto a las 32 o 34 semanas. Si se administra transfusiones intrauterinas, se recomienda provocar el parto a las 35 semanas con demostración de madurez fetal, ¿no? El parto, la extracción del feto de la manera más atraumática, procede utilizando monitorización fetal, anestesia regional y practicando una cesárea ante la mínima duda. Ya les he dicho, la interrupción del embarazo pretende rescatar al feto de la acción de los anticuerpos maternos. Hay que tener en cuenta que estos fetos tienen diversos grados de afectación, por lo que si se realiza inducción de parto se debe monitorizar continuamente, ¿no? Más que todo, como digo, todo depende del riesgo que está. Si está en la zona A, puede ser un parto normal,
pero si está en la zona 3 y es prematuro, tiene que ser cesárea, ¿no? La extracción prematura debe valorarse con mucha cautela en centros donde se encuentre un especialista con neonatología, ¿no? Si es prematuro, tienes que tener todas las condiciones, ¿no? Y el recién nacido, su estado depende de la gravedad de la afectación intrauterina. En los casos muy graves y de edema generalizado como hidrofetal, y cuál es un cuadro incompatible con la vida, ¿no? Si se presenta ictericia antes de las 24 horas, se debe evitar el kernitus, a lo cual se debe realizar una sanguíneo transfusión cuando el recién nacido presenta hemoglobina menor de 12 gramos y bilirruinas mayores de 5, ¿no? En sangre del cordón, y aumenta la bilirrubina superior a 5 gramos por hora, ¿no? Mediante este procedimiento se logra corregir la anemia, reemplazar los hematíes afectados por hematíes sanos, disminuir los niveles de bilirrubina un 25%, disminuir la tasa de anticuerpos libres un 75%, corregir la hipervolemia, corregir la insuficiencia cardíaca con normalidad de la presión venosa central, inducir una depresión medular de alrededor de 10 días, con lo que se evita la producción de glóbulos rojos que podrían ser destruidos por los anticuerpos remanentes, ¿no? Introducir una albúmina libre. El recién nacido, mientras la fototerapia es un recurso para algunos casos, y dicen que no se indicó la sanguinotransfusión y es siempre un coayudante para ella, ¿no? La repetición de una sanguinotransfusión está determinada por la evolución horaria de la concentración de la bilirrubina. Complicaciones, ¿no? Que puede ser la inmunización, que he dicho ya, el aborto, la muerte fetal temprana o tardía, la anemia, ictericia, hepatomegalia. En los recién nacidos, ¿qué puede ser? Puede ser un hidrofetal, una anemia congénita o un síndrome ictérico y kernitus, ¿no? Es como la hidropesía, ¿no? Que tiene hepatomegalia, ¿no? Pronóstico grave, no tienen posibilidades de vivir, ¿no? Y pueden fallecer a las primeras horas. Un hidrofetal, ¿no? Normalmente cuando son diagnosticadas hidrofetal entre las 20 antes de hasta el límite del aborto, algunos se provocan, ¿no? Un aborto, ¿no? Síndrome ictérico hemolítico, anemia predominio indirecto, recién nacido con ictericia, rápidamente progresiva y puede producir kernitus, ¿no? El kernitus, impregnación de la bilirrubina en ganglios basales, ¿no? Complicación más grave de la ictericia neonatal, ¿no? Y es de todo. De acá lo importante es detectar ya a las pacientes RH negativo, ¿no? Como diciendo, y darle y prevenir para el siguiente embarazo, ¿no? Que no haga una isoinmunización, ¿no? Isoinmunización materno-fetal. Es lo importante para detectar. ¿Y cómo lo prevenimos? ¿Mediante qué? ¿Cómo prevenimos la isoinmunización materno-fetal para el siguiente embarazo? ¿Qué colocamos? Inmunoglobulina anti-D. La inmunoglobulina anti-D. ¿Y en qué etapas le colocamos? En gestantes, ¿a las cuántas semanas? 28. 28 semanas. Y después, ¿solo a las 28 semanas se le coloca? No, era Hasta las 32 72, semanas, perdón. doctora. ¿Ah? Hasta las Solo a las 32 semanas. a las 28 semanas de gestación. Después, si ya pasó, ya de repente la paciente te viene ya expulsando y sale que es RH negativo. ¿Ya no Cuando se ya nace el coloca? bebé hasta 72 horas postparto, doctora. Hasta 72 horas postparto, ¿no? Entonces ver eso, ¿no? Hasta, y si de repente no tiene dinero y no se compra la ampolla, 4 semanas postparto. hasta 4 semanas postparto, ¿no? Hasta 4 semanas. Eso es para prevenir el siguiente embarazo, ¿no? Que haga esas inmunización, que puede ser una enfermedad hemolítica de recién nacido, ¿no? O la eritropostosis fetal, ¿no? Para eso colocamos la ampolla, ¿ya? ¿Alguna consulta?
Ya vemos el diagnóstico, cómo lo hacemos, ¿no? Primero que hacemos es verificar que la mamá sea RH negativo, ¿no? Y que el papá, ¿no? Que sea de distinto factor, ¿no? Y lo primero que es lo que toma el grupo factor y después que toma que KUNS Indirecto. indirecto, ¿no? Indirecto. Indirecto, ¿no? Indirecto. ¿Y cómo hacemos el diagnóstico? Ya si de repente sale ya que sea negativo, KUNS indirecto, positivo. ¿Cómo sabemos hacemos el diagnóstico que está bien o no está bien ese bebé, que va yendo mal esa gestación? El diagnóstico es invasivo y no invasivo. El no invasivo es mejor. ¿Y cuál es el diagnóstico para hacer no invasivo? ¿Qué utilizamos? ¿Qué pedimos? El ecodoppler de arteria cerebral media. El ecodoppler, la arteria cerebral media, ¿no? Y lo invasivo, ¿qué, qué procedimiento hacemos si es invasivo? Amniocentesis. Amniocentesis, ¿no? Amniocentesis. Y también la titulación desde KUNS indirecta, ¿no? ¿No? Y en estoy dando puntos exactos que pueden venir, ¿no? ¿Y en qué casos hacemos la titulación, ¿no? Según la titulación de la amniocentesis, ¿no? En el cuadro del método de Ley, ¿no? Eh, Cuando está en la zona A, ¿qué hacemos? O en la zona 1, ¿no? Si hacemos la amniocentesis y está en la zona A o en la zona 1, ¿terminas? ¿Está mal o está dentro de lo normal? ¿Está dentro de lo normal? Está entre o es algo muy leve que puede continuar gestación, ¿no? Entonces, solamente el control es mensual. Pero si está en la zona 3, ¿eso qué me quiere decir? En la zona 3 o en la zona C, si está en la zona 3, quiere decir que ese feto está yendo mal, ¿no? Que puede tener una anemia grave, ¿no? Entonces, en esos casos, si vemos si ya es una gestación que ya pasó las 34, 35 semanas, podemos terminar gestación. O si es muy prematuro, que puede ser 27, 26 semanas, hacer la cortocentesis para ver cuánto de hemoglobina tiene y no hacerla, pasarle sangre, ¿no?, al feto, ¿no? Desde la transfusión intrauterina, ¿ya? Entonces, esas cositas, más que todo, es para ver lo que puede ocasionar la incompatibilidad RH o grupo ABO, ¿ya? ¿Alguna consulta? ¿O todo claro? Todo claro, doctora. Ya, por favor, espero que respondan mis preguntas para el examen. Espero que le quede claro y le sea más fácil para que responda, ¿ya? Entonces ya saben, cuando van a ir a su serum,
cuando detecten una mujer con RH negativo. ¿Ya? ¿Qué hacer? Doctora, ¿podría mandarme las diapositivas por Gracias, WhatsApp? doctora. Ujú, ya te lo mando. Gracias, nos vemos. Gracias, doctora. Buena tarde. Gracias, doctora. Buenas Buenas tardes. tardes.